Dale. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al ciclo 2024 con nuestros ciclos de Ateneos del capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Asociación Argentina de Psiquiatras, de la cual el doctor Yunes es el presidente honorario. Así que le doy la palabra por si quiere decir algunas palabras antes de comenzar con la actividad de hoy. Bueno, gracias Marcia. Nuevamente te quiero agradecer todo el esfuerzo que haces por seguir con los Ateneos y con esa página en en, en la computadora sobre diferentes temas que se pueden expresar todos los colegas presentes. Eh, Les agradezco muchísimo el lugar que me propusiste, Marcia. Y bueno, iniciamos un nuevo año. Y este nuevo año que esté lleno de alegría y de reconocimiento eh, para que nos sintamos todos bien. Bueno, Gracias, Doki. Es un placer realmente tener este grupo, siempre es muy enriquecedor. Como usted dice, esto no termina acá, sino que además continúa a diario con todos los aportes que están haciendo profesionales, no solamente del país, sino también del extranjero, de los cuales se nos van sumando por suerte. Bueno, si les parece, vamos a dar comienzo. Gracias a todos por estar, seguramente se irán sumando más. Vamos a hacer la apertura de la actividad de este año con el doctor Fernando Alonso. El doctor Fernando Alonso es médico psiquiatra infanto-juvenil, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, es especialista en pediatría y psiquiatría infanto-juvenil, es psiquiatra del Servicio de Psiquiatría del Hospital Provincial de Rosario, provincia de Santa Fe, y es docente responsable de la concurrencia de psiquiatría infanto-juvenil en dicho hospital. Además, coordina la Unidad de Salud Mental de Atención Pediátrica del Hospital San Felipe de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Es miembro titular de la Asociación Argentina de Psiquiatras y de la Sociedad Argentina de Pediatría. Así que, Fernando, es un honor tenerte exponiendo y como parte de nuestro comité directivo responsable de toda la coordinación del interior de nuestro país. Escuchamos el tema de hoy, es un tema realmente muy clínico, muy interesante, que aplica mucho a la clínica infanto-juvenil, que tiene que ver con la semiología de los autismos. Así que, Fer, te escuchamos. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos y todas los que me están escuchando. Gracias Marcia y Roberto por la presentación y vamos directamente entonces al tema si les parece. Em, bueno, el concepto autista, digamos, todos conocemos las primeras descripciones de Leo Kanner en los años 40, en la década de los 40, pero quisiera de alguna manera rescatar de dónde viene no solamente el concepto de autismo, sino este síndrome clínico que se describe. Una de las primeras descripciones de niños con posible autismo podemos retomarla desde 1799, El salvaje de Aveirón, esos niños, ese niño que es rescatado en un bosque. Hay un ruido ahí, no sé quién. Sí, vos sabés que me desapareció acá no puedo ver a ahora puedo ver la gente que está. Les pedimos por favor a todos, si son tan amables, que se muteen. Muchísimas gracias. Bien, este niño que estuvo muchos años viviendo solo en un bosque es rescatado y se lo llevan a Pinel e ITART, se encargan de rehabilitarlo y con determinadas técnicas que se utilizaban en sordomudos y apoyados especialmente en intereses específicos, un niño que en la descripción parece tener un autismo, logran algunos avances. Después quisiera rescatar la descripción de la demencia precoz de Kraepelin, que el síntoma primordial que él destaca en 1896 estamos hablando de adultos, es la retracción emocional. ¿Pero por qué traigo esto? Porque, a ver, me falta
bueno, no me salió el cuadrito, pero en 1891, Bloyer habla de la demencia precoz de los adultos, las nombra como esquizofrenia y toma la retracción emocional y la nombra autismo como síntoma. El síntoma de la esquizofrenia del adulto, la retracción emocional, sería el autismo. En 1906, Santé de Santis, un italiano, un psiquiatra, nos habla de la demencia precocísima, que son cuadros de psicosis infantil y posibles autismos mezclados, pero destaca el inicio temprano. Y ahí vemos cómo en estos tres cuadros vemos ya las características. Inicio temprano, retracción emocional e intereses específicos que después van a ser tomados por el Leo Kanner. También quisiera destacar a Melanie Klein, que describe el caso Dick, que ella lo describe como un cuadro de esquizofrenia o psicosis, pero por las características parecía ya un niño con autismo en 1930. En los 40, Leo Kanner en Baltimore y al mismo tiempo Asperger en Viena describen cuadros. Kanner describe el autismo típico con una retracción y soledad e intereses específicos de 11 niños con bastante severos, y Asperger ya nos habla de cuadros, chicos que habían logrado el lenguaje, pero que tenían también dificultades en la socialización. Llama la atención que ambos, al otro lado del océano, al mismo tiempo describan un cuadro similar y que le nombren autismo. Pero hay una teoría que es Gustav Frankl, que era un auxiliar o compañero de Asperger, que por la guerra se muda a Baltimore y después trabaja con Kanner, posiblemente sea el nexo que una a ambos para describir al mismo tiempo. Pero bueno, en ese tiempo, en los 40, Leo Kanner es el único que es leído porque Asperger está del otro lado, digamos, de los perdedores de la guerra, y no se destacaban los trabajos de él, más principalmente se orientaban por Leo Kanner. Y en los 50 el autismo, los niños con autismo son tomados más por psicoanalistas y son considerados un cuadro muy severo. Machler hablando de cuadro cerrado y autosuficiente, Bettelheim la angustia extrema de la fortaleza vacía, Tastin habla de la prematurez psicológica y Metles niños sin mentalización. Se los consideraba niños muy graves con mucha dificultad en los tratamientos. Pero pasado 2 décadas, en los años 70, los mismos pacientes de Kanner, los pacientes de Bettelheim, habían logrado algunas mejorías. Tastin mismo reconoce que los pacientes con autismo tienen alguna diferencia con otro tipo de problemática, como retraso mental, etc. Y también en ese tiempo tenemos a Ruther Stopper, que describen una gran cantidad de Rimland, que presenta 5.000 autistas en un trabajo, y empiezan a ver que hay variación en la... ¿Le está molestando esa sirena? Perdón. ¿Me escuchan? Perfecto, Se escucha de Fabián, fondo, se sí. escucha así Bueno. de fondo. Yo me estoy encargando de ir silenciando a los que van entrando, ¿sí? Bueno, Pero no, porque... molesta, Bueno. vos quédate tranquilo. Entonces, en ese tiempo Salvar a también los abogados, por favor. aparecen las técnicas TEACH, de reeducación en niños con autismo, y muchas experiencias de padres que tratan de lograr a través de diferentes técnicas educativas, tienen logros luego de muchos años en estos niños. En los 80 aparece el DSM-3, empieza a describirse ya como trastorno generalizado del desarrollo, el autismo como síndrome. Está Lorna Wins en Londres, Baron Cohen con la teoría de la mente, empiezan a intervenir teorías cognitivas. Uta Frick también, que describe junto con Cohen la teoría de la mente. En los 90, la misma Uta Frick, una alemana que trabaja en Londres, traduce a Asperger. Eso fue muy importante para la comunidad científica, y ahí se empieza a leer
y a unir a Asperger estos pacientes que se consideraban de otra patología, pero se la empieza a unir y ahí se empieza a armar el espectro, que en el siglo XXI tenemos como trastorno del espectro autista y el DSM-5 que también lo incorpora. Bien. La causa, está el debate, la causa psicológica, biológica, todos sabemos que la genética tiene mucha importancia, si hay algún trauma somático en el embarazo en los primeros años también, y el entorno en el cual vive el niño para poder instalar esta problemática y el modo de funcionar como autista. Pero más allá de que hay algo biológico en juego, sin duda, no deja de ser una persona. Entonces, este niño que atraviesa los primeros años con estos contratiempos, ya sea psicológicos y biológicos o ambos, responde como persona de determinada manera. Y de eso es lo que vamos a tratar de explorar. Las características centrales que quiero destacar son las que decíamos al principio. El inicio temprano, son niños que tienen dificultades en el desarrollo y se detienen antes de anudarse a lo social, tienen intereses específicos como el juego repetitivo, las obsesiones, las estereotipias, y tienen una retracción emocional, que sería la falta de confianza en el otro, no demandan al otro, se las arreglan solos, no se pronuncian, no hablan de sus afectos y no se identifican con los demás. Habría dos puntos de vista bastante hoy en día instalados. Por un lado, pensar el autismo como un déficit cognitivo y por otro lado la retracción como una retracción social y lo afectivo, que es más de la psicodinamia. Respecto al déficit cognitivo, decíamos de la teoría de la mente como un déficit en la capacidad de atribuir estados mentales al otro, qué piensa el otro, qué desea el otro, qué quiere de mí el otro, sin diferenciarlo de los propios estados mentales, ¿no es cierto? Son chicos que tienen esa dificultad. La teoría de la coherencia central es otra de las teorías que estos niños no integrarían de forma la información en su contexto, sino que procesarían en forma aislada cada una de las representaciones. Y la teoría de la función ejecutiva, que ha sido un déficit del sistema de control y la regulación de la mente. Ahora bien, si hablamos del desconcierto en la regulación de los mecanismos de la afectividad, entendiendo afectividad como un conjunto de sentimientos, emociones y pasiones que tiene una persona, pero no lo cuantitativo, sino lo que siente la persona, lo que expresa o no puede expresar también de lo que sienten sus tensiones interiores. A eso hablamos de afectividad. Y estos niños y niñas les resulta incomprensible lo que pretende y lo que desea el otro, se angustia ante lo externo con demasiada facilidad, presenta un cúmulo de energía interior enloquecido y enigmático, tratan de derivar esa tensión y se ocupa de su seguridad y sus defensas, y se separa del mundo caótico, eligiendo un mundo controlado, construyendo un borde, que ahora este concepto lo voy a tratar de aclarar. Este concepto de borde, que lo trae Eric Laurent en el año 2011, ahí está la cita, sería más como borde una franja, perdón, ahí está mal escrito franca, pero es no, está bien, zona franca, es una zona franja, es como una zona franca, como un lugar que va construyendo como método de defensa para distanciarse del otro, pero también para dejarlo entrar un poco, digamos. Es una protección contra ese contacto afectivo que tiene mal regulado. Es el encapsulamiento, pero a la vez con cierta elasticidad que puede desplazar. Es esa zona abierta donde el intercambio con el autista sería posible. Un litoral que le permite regular sus tensiones. Además de ser un intercambio, le permite regular sus tensiones. Y le da un marco para poder interpretar las emociones de los demás. Tomando por Maleval, otro autor, en el 2011, habla de 4 niveles de este borde. Hay un primer nivel que sería el borde superficial, el segundo borde tranquilizador, el tercero el borde dinámico y el cuarto el borramiento del borde. Y ahora voy a explicar esto que parece un poco confuso, ubicándolo en los cuadros clínicos. Ustedes ven que yo nombro los autismos porque como parecería que los autismos son tan amplios en su semiología, que tendríamos que hablar de uno por uno. Pero vamos a tratar de clasificarlos en un autismo profundo, al cual se lo ubica como sin borde, después vemos por qué,
Cuando el autista progresa un poco, ya tenemos el autista típico, que sería el que describe Kanner, ese chico solitario, pero que tiene algunos juegos repetitivos y puede ensamblar algunas palabras. Luego tenemos los pacientes con Asperger, que serían el del borde dinámico, y los autistas sabios. Pero no solo eso. Fíjense que también tenemos antes de los profundos tenemos los inclasificables, esos chicos que decimos, ¿qué tiene? ¿Un autismo? ¿Un retraso mental severo que lo lleva a tener conductas autistas? O también tenemos aquellos niños que tienen, por el otro lado, o adultos, que son invisibles, porque han logrado tal progreso, como los autistas sabios o más allá, que logran invisibilizarse, ya sea porque se han adaptado muy bien o porque se confunden con otras problemáticas. Lo vemos en los psiquiatras de adultos que diagnostican pocos autismos y evidentemente se disfrazan posiblemente con algunas otras, eh, eh, se los nombra de otra manera. Evidentemente la sintomatología es muy diversa y responde a un psiquismo en movimiento. Hay una lógica, esto es importante, no es un psiquismo rígido el del autista. Vamos a llevarnos con una lógica psicopatológica para entender a estos niños y el espectro y de esta manera esclarecer los datos clínicos. Vamos a comenzar con el autismo profundo, el que llamamos sin borde, y vamos a explicar por qué. Porque borde, decíamos que era una zona de intercambio, una zona útil para el autista. Estos parecería que no lo tienen, solo tienen esa caparazón construida de autoestímulos y de un cuerpo indiferenciado. Lo construyen con objetos, con manierismos, imágenes, sonoridades, verborrea, pocas iniciativas, poca abolición, excepto en el momento en que uno se mete en su mundo y ¿Te se molesta? defiende atacando a quien se mete en su mundo. El lenguaje lo podemos llamar rústico, sin sentido, se lo llama verboso en el sentido de que no tiene un sentido, es un lenguaje que puede ser mudo, puede ser una lengua que no genera comunicación y tampoco expresa afectos. Son sonidos sueltos, ecolalias, palilalia, gritos o verborragias sin sentido, no demandan, son niños que no demandan y no tienen una intención comunicativa o es muy limitada. Los objetos los usan para investigar el mundo, los eligen por sus aspectos concretos y no por lo que representan, y el objeto los completa de alguna manera, tienen una relación transitiva. El autismo profundo también podemos ver que su mundo es caótico o ven el mundo como caótico, sin vacíos, sin límites, no tienen sensaciones e imágenes orientadoras, tienen una gran intolerancia al agujero, a la falta, a lo incompleto, por eso tapan todos los agujeros que encuentran o tiran cosas en el inodoro. A la vez intentan construir alguna rotura o alguna veta y rompen, arrojan para abrir esa brecha. Viven en un espacio no euclidiano, no tienen arriba, atrás, las distancias, el orden espacio-temporal está alterado, exploran los lugares, mueven las cosas, entran al consultorio y mueven todas las cosas o las ponen del mismo lugar que estaban antes de que hubiese de la consulta anterior, porque logran a partir de esta reubicación construir un mundo más lógico y con un menos caótico. El otro no les da confianza, nos ignoran, nos dejan plantados, se alteran si invadimos su propio espacio y se aíslan y sus emociones son muy difíciles de ver. Y respecto al cuerpo, no lo imaginan ni logran localizar su satisfacción en su cuerpo. Por lo tanto, tenemos pérdida y ruptura. La pérdida y la ruptura son vividas como una mutilación. El pelo, las uñas, la ropa, o sea, cortarle el pelo, cortarle las uñas, sacarle una ropa o dejar de usar una ropa que le queda ajustada, cuesta mucho. Deambulan, giran, hacen estereotipias, golpeteos, se fugan o quedan inmóviles, catatónicos, se aplastan sobre el suelo o sobre las paredes, ignoran su imagen en el espejo o se fascinan en ella y se quedan pegados en cada espejo que ven, se estabilizan con movimientos repetitivos, que son las estereotipias, tienen todas las sensaciones desreguladas, tienen que tapar los oídos, la mirada, esquivan la mirada porque la mirada del otro los afecta, el olfato, muchas veces utilizan el olfato para explorar cosas, el gusto, tiene una selectividad con las comidas,
el tacto, a veces les gusta determinado tipo de textura o se alejan de determinado tipo de textura y tienen una insensibilidad al dolor muy marcada. También tienen alteraciones de las funciones como el sueño, la alimentación y los esfínteres. Todo eso por la dificultad de construir su propio cuerpo en forma imaginaria. Cuando pasamos ya al autismo que avanza un poco y tenemos el autista típico de Kanner, que ya sería el que construye un borde aislante, construye este borde que les decía. ¿Qué significa esto que construye un borde? Localiza en determinado espacio su centro vital. Es como que a través de extiende pseudópodos, decía Leo Kanner. Por ejemplo, este niño que vemos en la figura con esos autitos que le sirven de alguna manera para construir un espacio que a veces uno hasta puede interactuar o le permite a él rodearse para separarse del mundo. Sitúa la atención interior que no controla en esos objetos. Le sirven para eso. Sienten y perciben, pero no interpretan. Tiene una barrera autosensual, balanceos, presión en los ojos, bailes, giros. El lenguaje tratan de comunicarse, pero dentro de una soledad auto elegida, digamos. Usan neologismos, usan holofrases, o sea, frases enteras repetitivas, a veces tomadas de la televisión, tienen verborragia sin sentido, gritan, susurros, preguntan y se responden a ellos mismos. La escritura favorece la aparición de ese código informativo. Una palabra tiene empieza a tener, o sea, una palabra es un sentido, digamos, no pueden poner a una, o sea, necesitan que una palabra tenga un sentido, como ese paciente que decía que tenía un gato que caminaba, el otro que dormía y el otro que comía, y ese era el mismo gato. El signo, sea sonoro o escrito, permanece mucho tiempo correlacionado con la experiencia determinada. Por eso a veces en una canción que aprenden, la aprenden con un error y ya después no la pueden corregir. El error lo van a repetir siempre por más que la canción la tengan entera. Repito, la escritura la aprenden antes que el lenguaje oral, a diferencia de los niños no autistas. El grito empieza a tener un significado, se dirige al otro, significa algo. Quiero salir del consultorio, no quiero que hablen más de esto que están diciendo, no quiero que me digan que soy malo. Un llamado. A veces el grito es para descontrolar al otro. Cuando el otro se descontrola mucho, el padre, la madre, ellos se sienten que no son los más descontrolados y eso es un método que a veces utilizan. La voz puede ser débil, lejana, puede ser artificiosa, nasal, aguda o estridente. La música y el número lo utilizan, después podemos dar algunos ejemplos, tal como con la teoría de Gestalt, más allá de lo que significa un número, como una cosa o algo que les permite ampliar ese borde o ese espacio. Por ejemplo, el niño que solamente acepta interactuar cuando uno le habla cantando o él habla cantando. Esa es podríamos decir, su borde, donde uno puede, su borde inventado para que le permita a uno estar. El mundo de estos niños autistas típicos crea un mundo organizado por sus propias reglas. Como no tiene las reglas que los no autistas todos incorporan, él tiene que crear sus propias reglas. Empiezan a tolerar los agujeros y las faltas con sus propias reglas, pero los alteran los cambios. Utilizan los juegos de oposición, los juegos de repetición, cerrar, apagar, prender, prender o cerrar, abrir, prender, apagar. Las obsesiones son de algún modo una manera de explorar y entender el mundo. No son vistos como un déficit, sino como una herramienta que utilizan para entender el mundo. El otro, hay diferentes estrategias para mantenerlo a raya, necesitan mantenerlo a raya, el otro les resulta muy intrusivo y aprenden mucho, pero aprenden mucho de los otros, copiando. Pero evitando también el contacto. Se interesan en el otro en forma indirecta. Agarran la mano del otro, te llevan para que vayas a algún lugar o imitan de alguna manera lo que otro hace en determinada situación. El objeto autístico puede tener diferentes presentaciones, un trapo, un bolso, una radio, algo construido o un muñeco. Y respecto al cuerpo, ya comienzan a estructurarlo y empiezan a socializar un poco, utilizan ropas, máscaras, ropa de Batman, por ejemplo, máscaras, pinturas, jabón como límite corporal y eso les permite ya interactuar un poco más. Las estereotipias empiezan a sentir la unidad corporal,
le sirve para construir su propio cuerpo y también para investigar el 3D. No hay control esfinteriano por falta de simbolización en estos niños. Por ejemplo, la idea de decir voy a utilizar el baño porque mi mamá me lo está pidiendo, porque si no tiene otro sentido más que ese para cualquier otro niño, por amor, digamos, al otro voy a consentir utilizar el baño. Estos niños no le pueden dar esa vuelta simbólica y les cuesta, sumado a esto que tienen una falta de construcción corporal, les cuesta más que a otros el control esfinteriano. Manipulan objetos para adquirir conocimientos. La repetición garantiza que todo sea previsible. Si siempre ven la misma película, ya saben dónde determinado personaje se va a caer del precipicio y eso entonces evitan la angustia. Tienen menos autoestimulación y más conductas on-off, o sea, prendido, apagado, cerrado, abierto. Menos conductas autolesivas, no se asocia la pérdida con la mutilación y aceptan pérdidas imaginarias como la de un perro, objetos o personas. Quiero detenerme acá con respecto al objeto autístico, a diferenciarlo del objeto transicional de los niños no autistas. Fíjense que el objeto transicional está creado por el niño, en cambio el autista lo encuentra en el entorno. El transicional es blando, suave en general, y el autístico es duro y raro. El transicional suple una pérdida, el autístico le da vida a ese niño inanimado que a través del objeto, por eso es tan difícil de sacárselo. Está diferenciado el niño, como decíamos, en cambio acá forma parte del niño. Se puede obviar, o sea, lo puede olvidar un niño a algún lado, el transicional, pero no se puede olvidar el objeto autístico. Tiene este detalle clínico donde uno ve el Fordat se fue, acá está, se fue, acá está, o sea, primero no está y después está. En cambio en los autísticos, si ustedes ven el detalle, lo utilizan al revés. Hay una manzana y no hay una manzana. Por ejemplo, la tapamos y la abrimos y la destapamos. Siempre el hay está primero o el está primero. Después sabemos que el objeto transicional es transitorio y el autístico es permanente y hasta se puede perfeccionar con el tiempo para poder sostenerlo. Y el transicional genera una pacificación firme porque simboliza la falta de la madre, o sea, falta la madre, entonces el niño tiene un muñeco y listo, ya está, simboliza y pacifica. En cambio, el objeto autístico, la pacificación es bastante frágil porque se apoya en y es algo imaginario, digamos, de la completud imaginaria. Seguimos entonces y hablamos de los Asperger, que ya su borde es dinámico, no es más como ese pseudópodo que se abre un poquito, sino que empieza a producir soluciones más efectivas. Hay una sucesión de objetos cuyas características va modificando, ese objeto que decíamos lo va perfeccionando, ese niño que con un encastre hacía determinado de figura siempre la misma y con el tiempo después construye algo que tiene una función, como ese paciente que hacía un trompo que daba vuelta y otro me construía un aparato que era para defenderse. Bueno, empieza a tener cierta lógica el objeto que lo acompaña. Entonces, en el borde dinámico tenemos el objeto autístico complejo que le sirve más para la inserción social. También tenemos la imagen del doble, o sea, hacer como el otro. Estos niños, el padre viene y te dice, sí, está con los chicos que se portan mal y se porta mal. Está con los chicos que son chiquitos y se comporta como un chico chiquito. Está con los grandes y se comporta como grande. O sea, copia a los demás, hacen como sí y eso también les permite construir un borde dinámico. Y por supuesto, los islotes de competencia, un saber totalizador sobre determinada cosa, les da un lugar. Saber sobre banderas, saber sobre dinosaurios, es como que le da un lugar de un saber todo, entre otros. El lenguaje deja de tener esa actitud pasiva respecto a los signos memorizados de ese lenguaje que llamábamos verboso y lo moviliza a construir coherencias. Entonces la lengua es ya más funcional, que llamamos factual o funcional, pero es una lengua separada de los afectos, permite una comunicación, pero y también una realidad compartida. Pero tienen una forma de hablar fijados en un determinado tema, no esperan el intercambio, parece que hablan solos, tienen fugas de pensamientos, o sea, presuponen que nosotros sabemos de qué estamos hablando. Entonces a veces la descripción psiquiátrica es fuga de pensamiento, habla de una cosa, habla de otra cosa, habla de otra cosa. Lo que pasa es que, digamos, si nos detenemos y le preguntamos qué es lo que quiere decir y tenemos buen intercambio con el niño,
él nos va a explicar que él pensó, cuando estaba hablando del color rosa, pensó, después se puso a hablar de un auto que tiene en la casa, porque la madre que tenía un vestido rosa le había regalado el auto ese día. Y entonces eso que faltó, que uno lo tiene que aclarar cuando lo está hablando con otro, él piensa que el otro lo sabe y entonces parece que tiene fuga de pensamiento. Y también tenemos la acumulación de hechos. En general usan sustantivos. No usan el por qué, el ya qué, por qué, por lo tanto, o cualidades para darle tinturas, digamos, a lo que está hablando, sino que uno cuenta lo que ve. Ellos cuentan lo que ven. Dificultades prosódicas, entonación, velocidad de la fluidez y el énfasis. No mienten, no ironizan, no descifran las intenciones, tienen una percepción literal, no captan los conceptos relativos ni abstractos, necesitan referentes concretos, y si no tienen el referente concreto lo inventan a través de una imagen o un neologismo o un personaje. Evitan pronunciarse y hablar de sus sentimientos. Parece que hablan, pero no dicen nada. Los objetos se humanizan progresivamente, utilizan más muñecos, marionetas o amigos imaginarios. El mundo logran conocer el funcionamiento a través de los islotes de competencia que se originan en las obsesiones y en sus miedos. Aceptan las pérdidas en lo real, por ejemplo, mudanzas, renuncias. Logran ciertas autonomías, pero no logran la independencia total. Tienen dificultades en leer las señales y los códigos sociales, por eso, por la falta de contextualización. No logran darle el justo uso a las cosas, no tienen intuición, entonces tienen que utilizar la memoria y los códigos de signos para poder adaptarse a situaciones. El otro, la adherencia, tiene una gran adherencia a lo concreto, lo vuelve ineficaz en detectar los afectos propios y ajenos. Entonces, entre emociones e intelecto siempre eligen el intelecto. Por eso su forma de transmitir las cosas parece más bien fría. Piensan en imágenes y la primera lengua es las imágenes. La segunda lengua, como dice un autista de alto rendimiento, Temple Garden, la segunda lengua es las palabras. El pensamiento es lógico, piensan, pero les es muy difícil ponerlo en acto. Me decía un paciente, o el padre me decía que le había contado al paciente que había entrado en la escuela, un adolescente, y quería relacionarse con una chica que supuestamente le gusta. Entonces pensó en ir a decirle que tenían que ir a gimnasia por esa puerta. Y entonces lo pensó, se acercó y cuando le tenía que decir, avisar que a gimnasia tenían que ir por esa puerta, no pudo hacerlo y hizo un gesto como con la cabeza, como mandándola para la puerta. No podía poner en acto lo que había pensado, pergeñado, de qué manera él le iba a decir a esa chica que tenían que ir por ese lado. Tienen sentimientos, pero se desarrollan en aislamiento. Las emociones las interpretan desde lo externo. Por ejemplo, ese paciente que cuando se le moja la cara se da cuenta que está triste. En realidad estaba llorando y es la manera que tiene para entender sus propios sentimientos. Y por último tenemos los autistas sabios. Acá tengo la foto de Temple Grandin, que escribió un libro, Pensar en Imágenes. Ese libro lo iba a llamar El pensamiento, cómo es el pensamiento de las vacas o algo así, porque ella dice que los animales tienen un modo de pensar que puede asociarse ellos pueden entenderlo muy bien porque tienen ese modo de pensar basado en las imágenes. El borde borrado lo encontramos acá, ya parece que no necesitan ese borde, los autistas sabios, se borra, pero no desaparece, es un borde temporario, a veces está, a veces no está, no pierden su aislamiento, los islotes de competencia son mucho más elaborados y eso les permite socializar, llevan lo que podemos decir su objeto en el bolsillo, es decir, el objeto mediador perfectamente dominado subsiste en el autista y en el otro. Ese paciente que tenía su varita mágica, de varita de Harry Potter y cuando logré que vaya a la secundaria sin mostrar la varita porque todos se reían, él la llevaba, decía, voy, pero la llevo en la mochila, la llevo adentro de la mochila. Después cuando estoy en mi casa la saco y la uso, pero cuando voy a la escuela la llevo en la mochila. Y ya es como que no la usaba, digamos. El otro
usan el intelecto, no las emociones, ni pueden intuir lo que sucede o lo que le pasa al otro, usa sistemas lógicos de clasificación de las normas sociales. Dejan a los amigos imaginarios, las muñecas, los objetos y hacen pareja, pero tienen un limitado goce sexual. En general, logifica los sentimientos, digamos. Y por eso les vienen bien muchas veces parejas que sea autista también. Y por último, respecto al lenguaje, podemos decir que utilizan una gramática propia, no usan la gramática habitual, es una gramática inventada por cada uno, tienen una flexibilidad cada vez mayor en el vínculo de lo que significa la palabra con la imagen o palabra con palabra, de tal forma que las aptitudes para la abstracción del autista pueden ser similares a las del no autista o asemejarse en tiempos de los autistas Asperger o los autistas sabios también. El autista de alto nivel es posible que los signos, las palabras se vuelvan menos rígidamente unívocas, como que no, ya no es una palabra puede significar varias cosas, digamos, se lo permiten, mientras que establecen una conexión con sus afectos. O sea que la lengua verbosa, esa lengua que no tiene sentido, esa lengua del autismo profundo, y la lengua de signos, que es la lengua formal que tienden a ser sustituidas por una nueva lengua donde ya no tienen afectado, digamos, donde los afectos ya se empiezan a incluir. Bueno, para ir terminando, el autismo entonces sabemos que está cada vez más presente en la clínica. En la primera infancia afecta mucho a las funciones y la comunicación, en el escolar el aprendizaje y el comportamiento, en la adolescencia lo social y las competencias y en la adultez lo laboral y lo conyugal. Lo que me interesaba en esta charla es, y hay una herramienta que yo utilizo en mi clínica, en mi trabajo, es utilizar el modo de funcionamiento que tiene el niño que tengo adelante. Desde los 2 años podemos ir localizando los rasgos característicos de los autistas. Sabemos que cada autista es diferente a otro y cada uno tiene su propio funcionamiento. Hay que tomarse un tiempo para el diagnóstico del autismo, pero también un tiempo para el diagnóstico del funcionamiento, que a mí me parece que debe ser de 1 o 2 años, un tiempo largo donde uno tiene que escucharlo y poder entender cómo responde a las diferentes estrategias que uno va aplicando. A lo largo del desarrollo, algunos rasgos se van a firmar en los niños y otros retroceden, por eso vemos el espectro, pero van a persistir siempre esta personalidad autística a lo largo de toda la vida. Afecta los ámbitos vitales más importantes y la inteligencia en muchos de ellos no está afectada porque las habilidades específicas le permiten estar bien. Por último, hay un modo, digamos, lo que yo quería expresar aquí es que hay un modo de funcionamiento en esta gran gama de síntomas variados y el modo de funcionamiento es único para cada uno. Hacen un recorrido en el espectro en general. En los pacientes chiquitos vemos que por ahí están en una punta del espectro y en general, no siempre, a veces se detienen. Es raro que empeoren, pero en general con con el transcurrir del tiempo van para adelante, digamos, van mejorando. Algunos logran más cosas, otros menos. El borde ayuda a regular las tensiones, defenderse, a socializar. La lengua, esa verbosa inicial, sin sentido, la lengua de signo del Asperger, puede evolucionar e incorporar afectos cuando los niños adolescentes o cuando son adultos. Compensa sus dificultades para evolucionar. Es decir, para ir evolucionando tienen que ir siendo aceptadas por lo social también ciertas características particulares y por la escuela, por ejemplo, para que ese niño se lo permita evolucionar. Como por ejemplo aquel niño que no escribía manuscrita, entonces la intervención fue hablar con la escuela y permitirle que escriba imprenta, o el otro que solamente escribía con computadora y de esa manera podía evolucionar. Si no estábamos trabados en ese pibe que si no le escribía manuscrita no lo dejaban avanzar. Lo esencial es invariable. Lo cotidiano y lo social a estos pibes siempre les resulta difícil. Tendrán fracasos y logros. Pero también esto hay que transmitirlo a los padres. Igual que cualquier chico. Cualquier chico no autista también tienen fracasos y logros. Algunos podrán lograr hasta cierta autonomía e independencia. Y por último, quería decir que hay una persona en cada niño autista que debemos explorar. Bueno, muchas gracias. Bueno, hermosísima exposición, la verdad, una minuciosidad de lo que denota una experiencia clínica increíble, Fer. La verdad que te escuché con muchísima atención.
fue realmente muy detallado todo lo que marca lo que es haber trabajado y poder haber hecho como una clasificación de todos estos síntomas que en general uno los globaliza con las cuestiones generales de los manuales psiquiátricos y que, bueno, haces tanto hincapié en la individualidad de estos pacientes donde realmente ante lo que estamos con un chico con autismo es ante un síndrome, ¿no es cierto? O sea, es un conjunto de signos y síntomas donde la patología es absolutamente variable y da una expresión clínica muy parecida en distintas etiologías, ¿no es cierto? Así que acá lo interesante ya es corrernos un poco de la etiología, un poco del origen y ver cuál es la clínica de estos chicos y esto es lo que nos permite después conocerlos y abordarlos. Así que lo que vamos a hacer ahora es abrir un espacio para la discusión. Tenemos muchísimas personas que nos están escuchando, por suerte. Así que, bueno, vamos a empezar el debate. No sé quién querrá comenzar a hacer alguna pregunta. A ver, espera que acá estoy. Yo les diría, mira, no sé, como estoy con otra computadora, me resulta difícil individualizar si levantan la mano o qué, pero vayan desmuteándose y vayan Acá hay una pregunta. Dale, dale. Acá hay una pregunta. Sí. ¿Cuál es su experiencia en TEA y autoagresiones respecto al tratamiento? Bueno, no sé, si alguien quiere participar o contesto yo, no sé. Sí, no, contestá vos y después en todo Ah, caso cada uno va aportando, vos bueno, sos la en veterana. principio quisiera, bueno, esta pregunta es muy importante. Silvana González la hace, una neuróloga. Lo vemos con mucha frecuencia, especialmente en niños de los que en la clasificación que yo propuse estarían en los niños más profundos o los autistas de Kanner. Y de alguna manera podríamos encontrar una explicación fisiopatológica en el sentido de que estas autoagresiones tienen que ver en principio, en muchos niños tienen los más profundos a veces tienen como objetivo la dificultad que tienen estos niños de tener construido su cuerpo y necesitan golpearlo para sentirlo, podríamos decir. En niños más grandes, digamos más evolucionados, a veces utilizan la autoagresión como un método de comunicación de algo. Por ejemplo, tengo un paciente que cuando se quiere ir del consultorio se cachetea, digamos. Y eso queda claro, porque es cuando los padres, especialmente cuando los padres están dentro del consultorio, yo soy bastante cuidadoso entendiendo eso, y los padres empiezan a hablar de él, diciendo que, no sé, tal cosa, que se portó mal, que fue agredió a no sé quién, y en el momento en que el chico ya no quiere escuchar eso, claramente se empieza a golpear. Entonces, lo primero que exploro es por qué se golpea, o sea, detectar qué es lo que lo está preocupando, alterando o angustiando para necesitar que ese niño se esté golpeando. Porque en general hay una razón. Entonces, la razón puede ser imposible de eliminar, porque puede ser, no sé, está lloviendo y el ruido de la lluvia le genera angustia y bueno, puede parar el ruido de la lluvia. Entonces, en esas situaciones, o en la escuela, esas situaciones, los estimulo a que utilicen, no sé, si detecto que es eso, protectores del sonido, por ejemplo. O si detecto que es porque hay muchos chicos alrededor, muchas veces pasa, a veces mandan videos de un hogar donde una niña autista se autoagrede todo el tiempo y me muestra cómo la quieren calmar. Y cuando la quieren calmar se ve a todos los auxiliares juntos, metidos en un lugar, tratando de calmarle y ofreciéndole cosas. Cuando por ahí esa piba se podía calmar dejándola tranquila abajo de la mesa como a ella le gusta estar, o metiéndose en un container vacío que tenía una escuela, ese pibe se tranquilizaba ahí, no estaba en peligro, pues déjenlo y no lo traten de sacar porque después termina generando autolesiones. Eso desde la clínica. Después, por supuesto,
tenemos mucho para sumar, y creo que hay colegas que pueden sumar en esto, el uso de alguna medicación que por supuesto es necesaria en chicos que a través de este tipo de estrategias y a través de psicoterapias no se pueden mejorar, ¿no? Y para ahí utilizamos, no sé, Marcia, si vos querés decir, pero me parece que a veces los antipsicóticos tienen su utilidad, generalmente los más sedativos. Sí, en eh, ese caso nosotros lo que solemos usar es la risperidona, porque la risperidona y también en un momento, hace muchos años, se hablaba de la naltrexona cuando había situaciones de autoagresividad y la risperidona lo que hace es bajar, digamos, el tenor impulsividad. de impulsividad y agresividad y además hay una acción a nivel de los opiáceos que favorece, que esto también inclusive se usa en las chicas que tienen trastornos alimentarios y que suelen Sí, autolesionarse, claro. es bastante eficaz en ese sentido. Así que sí, en general, cuando se hace la medicación, en particular con estos pacientes, es una medicación netamente sintomática, salvo que se pueda saber específicamente qué es lo que está sucediendo, que hoy por hoy es muy, muy difícil. Y la medicación habitual que se usa está basada en neurolépticos. Dentro de los neurolépticos, los que se usan más son la risperidona, el aripiprazol, la olanzapina. Cuando es muchísimo más grave, el Lapenax, y cuando ya tienen más de 12 o 15 años, les diría, y estabilizadores del ánimo. ¿Por qué? Porque estos chicos suelen tener alteraciones tanto químicas como electrofisiológicas. Entonces, a través de lo químico es donde damos los neurolépticos, pero de la regulación electrofisiológica que nosotros como psiquiatras los usamos para estabilizar el ánimo y disminuir el impulso, se suele usar mucho el divalproato de sodio, la carbamazepina, la lamotrigina, eventualmente como potenciador el topiramato. Y particularmente lo que les puedo decir es que últimamente lo que estoy haciendo, que ya lo comenté el año pasado, es usar el jarabe del Logical, que es divalproato de sodio en jarabe, porque la absorción es mucho mejor y realmente pacientes que estaban con la misma droga pasándole en otra presentación ha presentado menor impulsividad y menor tenor heteroagresivo y autoagresivo. Así que un poquito así rápido les dije el resumen de todo el tema farmacológico. Hay algunas preguntas, Ferchu. Sí. Mira, a ver, está Silvana, gracias, excelente clase. Silvana González, neuróloga infantil. Bien, esta es la que contestaste. Después está la doctora Gabriela Varas, de Córdoba. Luego está el grupo CIDEP y después está el doctor Colos. Sí, Miguel y Flavia. Doctora Varas, te escuchamos, Gaby. Eh, A ver, la pregunta es, me gustaría plantear, espera que se me van dos nuevos mensajes. Espera, Me dice, gustaría me plantear gustaría el autismo plantear, que surge en la adolescencia. exacto. ¿Hay autismo en la adolescencia? Yo lo que creo que son pacientes que no fueron diagnosticados antes. Pienso que el autismo se instala desde muy pequeños y los que no todos empiezan desde lo profundo, son chicos que tienen más herramientas y pasan desapercibidos en la infancia y a veces hasta la adultez. Decía, eso que yo explicaba, los invisibles, digamos, en determinado momento se pueden localizar. Ujú. Eh, Sí, en realidad pero bueno, en eso hay un largo debate, porque también ahora, como que está de moda, esconder en un diagnóstico de autismo en la adolescencia todas las falencias que uno tiene, es decir, todos los problemas que tengo, bueno, soy autista, entonces se justifica, y muchos, como que está de moda nombrarse como autista. El otro día en un Ateneo se comentaba que había, bueno, a mí me ha pasado que vienen a la consulta a ver si tengo autismo o si yo, vienen a pedirte a adolescentes a saber si son autistas, digamos, ¿no? ok. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, sí, el tema es el siguiente. Eh, Mira, se quedó sin batería, Gaby, me dice pobrecito. Bueno, después lo va a escuchar cuando Gracias. lo grabe. Pero lo que sucede es que en la vieja clasificación antes del DSM-5, que ahora todo el autismo está englobado, estaba el trastorno desintegrativo, o sea que hay generalmente un grupo de enfermedades que pueden ser orgánicas, genéticas, neurometabólicas,
que van produciendo una degeneración donde producen sintomatología autística. Entonces, empiezan a manifestarse en la adolescencia. En ese caso, yo lo que podría decir es que se haga un buen diagnóstico diferencial para ver cuál es la causa simultáneamente con el tratamiento. Y con respecto a esto que vos decías, fue todo un tema que tratamos muchísimo el año pasado, del autismo en la adultez, ahora es cool, empezó con una periodista que empezó, que ella tenía autismo y que agradecía saberlo ahora, que en realidad se deben a trastornos de personalidad, ¿no? Con un gran grado de sugestionabilidad y que les resulta fantástico ponerle un nombre a algo donde realmente toma un protagonismo muy importante esta patología, sobre todo si tienen clúster B, donde hay narcisismo, histrionismo. Hola Marcia, Em, hola Marcia, soy Andrés. hola, Justamente, hola mi amor, te iba a decir eso, ¿no? De sí, esta periodista de televisión que BH, podemos decir, que en realidad dijo que ella había descubierto ahora que era autista porque era hipersensible, escuchen esto, al color amarillo, yo lo escuché. Entonces nunca se había vestido amarillo y que eso había sido para ella lo confirmatorio del autismo. bueno, sí, La conozco realmente y es un trastorno de personalidad tal cual vos decís, tal cual, obviamente. tal Entonces cual. es fácil encasillarse en algo que parece más grave, que sos resiliente y saliste, que la gente tiene que entenderte, que decir soy un clustercito B, Tal cual. de verdad. Así que ahora me cacho. Qué lindo que estás, gracias por estar. Bueno, y lo otro que les quería contar, el año pasado tuve una consulta de un adulto, hermano de una psicóloga, y que el hombre es especialista en informática, pero un hombre que decía que él había hecho un autotest, porque ahora tenemos ese problema, los autotest que se hacen en internet, que le daban todos los valores como para ser un autista. En realidad lo que tenía era una esquizofrenia, tenía todos los síntomas de una esquizofrenia paranoide, inclusive estaba delirando con todo lo nuevo, parecía mente brillante porque estaba con todas las cosas matemáticas y que iba como que iba a hacer algo como Bill Gates, o sea, con una megalomanía importante. Y cuando yo le dije que autismo no era, que era otra cosa, se enojó y se fue. Así que sí, en realidad, ojo con los diagnósticos diferenciales. El autismo, recordemos que es una patología de la infancia, donde la mayoría de los cuadros aparecen antes de los 3 años de edad, donde los que aparecen después de los 2 años son los trastornos desintegrativos que se deben a causas orgánicas desintegrativas o no diagnosticadas aún, pero que van a dar un cuadro de pérdida de funciones progresivas. Eso es un poquito lo que quería agregar y me extendí un poco. Miguel, ¿querías tomar la palabra o Flavi? No sé cuál es del grupo CIDEP de los que estaban. Oh, sí, Hola, yo tengo. Miguel. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Sí, bueno, muchas gracias, Fernando. Yo tengo varias preguntas y dudas y cuestionamientos, qué sé yo. De una, lo que quisiera decir es que tanto una persona que tiene un autismo profundo como la que tiene un autismo leve autismo de sabios o cosas así, este, tienen lenguaje, ya sea eh, vocal o corporal, pero tienen lenguaje y tienen lenguaje expresivo. Y expresan y tienen subjetividad. Eso me parece importante. Y lo otro que me parece importante es que nunca esperaría 1 a 2 años para conocer a una persona con autismo. Son las dos cosas que... Después, otra cosa que tiene que ver con el espectro, que no fue, si fue Wynn o Fritz, no me interesa. Pero esto sí, porque me parece fundamental para pensar cómo uno hace el diagnóstico y cómo plantea el tratamiento. Yo no coincido con tu exposición, aunque le respeto, por supuesto. No coincido porque además no sabría cómo discutirte, porque no comparto tu teoría, entonces no sabría cómo discutirte eso, pero sí la veo desde acá como que
en un momento en donde es necesario buscar la individualidad, aparecen como estereotipos, como un montón de estereotipos con el tema de los bordes y con todas estas cosas. Eso por un lado, y con estas subclasificaciones, y por otro lado, no me queda claro cuál es el tratamiento que surge de esta clasificación, de este modo de ver a las personas con autismo. Probablemente lo que a mí me parece, y que muchas veces me ocurre, es que hablo con colegas que son psicoanalistas y en el tratamiento nos encontramos haciendo cosas parecidas, ¿no? Pero me gustaría saber cuál es el tratamiento, cuáles son las metas y objetivos, es decir, qué es lo que uno se propone cuando hace el diagnóstico. ¿Me entendés? Sí. Fernando, yo Bueno. a veces soy tengo esta forma de hablar, pero quiero que sepas que respeto absolutamente tu posición y todo eso, aunque distinta, ¿sabes? Bien. Ok. Primero, yo, a diferencia de vos, sí estoy de acuerdo en todo lo que vos dijiste, porque el autismo profundo, claro que tiene lenguaje. Los niños con autismo, yo creo que tienen lenguaje y tienen intención comunicativa, pero lo que yo a lo mejor transmití mal es que no pueden lograrlo a partir de algunas dificultades que yo enumeré y a partir de la angustia que les genera ponerse en contacto con el otro. Así que sí estoy de acuerdo que todo autista, profundo o de alto rendimiento, tienen lenguaje, están dentro del lenguaje. Okay. La comunicación es más compleja en determinado grupo. Y también estoy de acuerdo con que no voy a hacer como digo, concurrentes en el servicio. Bueno, se cayó el cielo en San Nicolás. Bueno, esperemos que no se corte la luz. Decía, de los 2 años. Entra un paciente y nosotros lo vemos y ya, por supuesto que nosotros pescamos que tiene sintomatología del autismo y que rápidamente, después de varias consultas, uno puede localizar este funcionamiento. Pero lo que también vemos es que a veces se pone un diagnóstico muy rápido. Va uno a un profesional y le dice que lo que tiene este chico es autismo. Tiene 3 años. Y después de un trabajo con equipos psicoterapéuticos y a lo mejor la utilización de algún medicamento, pasados 6 meses o un año, ese chico no tenía autismo, sino que tenía una simbiosis materna muy grande, una dificultad en la separación y en la socialización, y cuando le dieron las herramientas, como estructuralmente tenía más posibilidades, ese pibe se desprendió del diagnóstico de autismo. Es más una cuestión, casi te diría, clínica, en el sentido de cómo transmitir a una madre que un niño, porque en un momento uno, si hace el diagnóstico, tiene que transmitir, tu hijo tiene un autismo. Nosotros nos tomamos un tiempo para poder decir esto. En general decimos, tiene características que lo ubican dentro del espectro autista. Bueno, nada, a eso me refiero. Estoy de acuerdo que no te va a tomar 2 años para hacer un diagnóstico, porque el tratamiento se inicia inmediatamente apenas empieza el niño en el consultorio. No me espero 2 años para hacer un tratamiento. Y respecto al tratamiento, me parece a mí que estaría genial que podamos tomarnos otra charla, porque eso requiere, no sé, un despliegue bastante más complejo que pueda darte 2 palabras, ¿no? Bárbaro. Claro. Eso que te había dicho, de lo que a mí me parece que... Pero mira, yo coincido con esto, porque cuando yo veo a un chico, aun cuando le veo rasgos autistas, y aun cuando puntúa para el DSM y todo eso, y que tengo que a lo mejor diagnosticar, hacer el diagnóstico de DSM, porque eso es, a veces por razones más administrativas que otra cosa, pero en realidad sabemos perfectamente que el tratamiento uno lo va a hacer por un diagnóstico de trabajo, en donde autismo realmente a mí no me interesa, ni a los Claro. 3 ni a los De acuerdo. 40, ni a los 40. Es decir, a mí hoy, más que nunca, lo que me interesa es la individualidad. Lo que me interesa es cuáles son los procesos que lo llevan a esta persona a tener tantas dificultades para bancarse la vida, para no poder adaptarse a las demandas comunes de la vida cotidiana. No, ¿Entendés? pero convengamos que estoy de acuerdo. Además, la última frase de la última diapositiva dice: cada autista
tiene Sí, su sí, sí, modo de lo escuché. funcionamiento, lo que estás diciendo vos ahora. Lo que también tenemos que convenir, que necesitamos un marco, no podemos hacer cualquier cosa con cualquier cosa, solo teniendo un paciente y diciendo, te sigo por esto y no hago ningún diagnóstico de si el chico tiene un cuadro psicótico o no psicótico, si el chico tiene un cuadro autista o no autista. No es lo mismo. En eso sí, Perdón, no, en eso sí, yo creo que la dirección del tratamiento es distinta en cada caso y uno tiene que plantarse, por lo menos con la especulación que uno hace en el consultorio, decir, bueno, yo creo que este pibe tiene o no tiene un autismo porque en determinado momento las intervenciones son distintas. No, no a lo mejor en los primeros años, pero con el tiempo sí son distintas. Eso me parece. claro, pero lo que yo te decía es que este, lo que uno hace es un diagnóstico de trabajo, porque si uno está Sí, hablando de que todos los autismos son diferentes en cada persona, esto que vos ponías, tu última frase y demás, entonces lo que queda claro es que el tratamiento no se hace en función del diagnóstico no. autismo o autismo. El tratamiento se hace en función de las variables individuales que tienen que ver no solamente con la trayectoria, con el entorno, qué sé yo, con un montón de Bueno, cosas. En otro momento, si me toca a mí, yo puedo contarlo, pero entonces se hace un diagnóstico de trabajo, no se hace, uno no es que a ver a cómo lo trata, se llama Juan, entonces lo trato como Juan. No. por eso es lo que yo dije, Trato de ver cómo se digamos, banca la vida. por eso coincido completamente con vos en que a lo que vos llamas un esquema de trabajo, yo digo funcionamiento. Yo digo, lo que hay que diagnosticar es cómo funciona ese niño, no si tiene un autismo, sino cómo funciona. Y cada Ok. uno funciona distinto, pero los autistas tienen un perfil, digamos, un par de cosas, como un par de cosas que los identifica, pero el funcionamiento, digamos, de cada uno, estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo, es individual y hay que armar el tratamiento a partir de eso. Estoy de acuerdo. Ok. Bueno, interesantísimo el debate. Está Alexis Colos que quiere hacer un comentario y quiere hacer una pregunta muy específica. Alexis, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, voy a ser breve. Gracias, profe. Gracias, Yunes. Gracias, Marcia. Doctor Fernando, la verdad que la clase me sorprendió mucho. Es raro que me sorprenda un Zoom. El tema me interesa muchísimo. Yo soy alumno de primer año de infanto juvenil y uno lee, cree que sabe, o que entiende, pero con esta clase logré tener un universo y un formato para ir agregando el conocimiento. La pregunta puntual que tengo, para no sacarle mucho tiempo, son dos y son minuciosas. Una, ¿qué sabemos sobre la prevalencia a nivel mundial de esta patología? Porque antiguamente cuando yo iba a la escuela, hace 30 años atrás, acá en la Argentina, había un autista cada no sé cuánto. Hoy yo conozco cada vez más y más familias que tienen alguien con trastorno espectro autista. Entonces, primer pregunta, ¿qué sabemos de la prevalencia a nivel mundial de donde se sepa? Y la segunda pregunta, si me permite, ¿hay algún estudio en curso importante, multicéntrico, al cual yo como alumno tendría que estar atento, esperar los resultados? ¿Hay algo grosso que se esté haciendo que a mí se me esté escapando porque no estoy en el tema? Muchísimas gracias, disculpe si me extendí. No, muchas gracias por la pregunta. La primera, respecto a las estadísticas, son muy difíciles porque ponernos de acuerdo con respecto al diagnóstico a veces es complejo, pero sí hemos visto, siguiendo lo que proponen los criterios que propone, por ejemplo, el DSM, hemos visto un aumento en la incidencia de, no sé, en los 90 habría uno cada mil, uno autista cada 1000, y ahora, más diferentes estadísticas, tenemos uno cada 100. Ahora, ¿qué es lo que hizo que se multiplicara exponencialmente el número de autismo? Hay especulaciones, teorías, posiblemente una de las cosas es que los profesionales nos hicimos
más atentos a este diagnóstico, que antes a lo mejor se metía en una bolsa de la psicosis o cuadros de retraso mental. También se ha hecho público este diagnóstico y esto hace que los familiares detecten antes, vienen al consultorio a decir, no, mi hijo tiene autismo, y cuando tienen ya 2, 3 o 4 años, antes se necesitaba que entre a la escuela, al primer grado, para que una maestra lo mande, y eso también influye. Y por supuesto, los cambios de época, en una época, por ejemplo, fíjense cómo la pandemia, el hecho del aislamiento extremo durante largo tiempo, nos encontramos con una cantidad de chicos de 2 o 3 años que parecían autistas y que después con el tiempo del tratamiento, lo que yo le decía a García Coto, evolucionaban eran trastornos del lenguaje o trastornos de la comunicación, pero que no tenían que ver con una estructura o un trastorno autista verdadero. Respecto a la estadística actual que se maneja, es 1 en 100. Y si hay algún estudio multicéntrico, etcétera, etcétera, no lo sé. Debe haber, no sé si hay, no estoy siguiendo ninguno en especial, digamos. Bárbaro, muchas gracias. No me aguanto una más, puede ser muy concisa. Sí, decime. Última. Mire, en la literatura gris, lo que todos los médicos llamamos, uno lee y curosea. Yo varias veces leí una entidad que le llaman autismo digital, como consecuencia de la utilización de pantallas y la no formación de los circuitos que están a cargo de la comunicación, la empatía y demás. ¿Existe esta entidad de autismo digital o es algo entre casa que yo leo que no tendría que focalizarme? Gracias, no más que eso. Yo no conozco lo de autismo digital, pero sí supongo que, digamos, el autismo en sí mismo, como lo describió Bloyer en su tiempo, es un síntoma, que no solamente podemos decir que sea de la esquizofrenia o del autismo. Cuando yo estoy viendo un partido de Independiente y viene mi mujer y me dice, hiciste los mandados que te mandé, y me da 2, 3 instrucciones, y cuando termina el partido, ¿viste todo lo que te dije? Y yo le digo, no te escuché. O sea, estuve autista durante todo ese tiempo. O sea, también eh, eh, uno puede engancharse con alguna actividad que puede ser repetitiva, como puede ser la pantalla o los juegos, y uno se pone autista. Pero eso no significa que la persona tenga una estructura autista, sino que tuvo una conducta autista, podríamos decir. Pero no Pero sé, no conozco ese término. no, yo Muchísimas gracias. lo que sucede es que en general el chico con autismo, sobre todo el que no tiene lenguaje verbal, tiene una tendencia muy particular con otras funciones. En nuestro hospital hay hay gente que está trabajando y entrenando a los chicos para que usen la computadora. Como son centros cerebrales diferentes, de por sí el chico autista tiene más habilidad con la computadora, porque lo que está alterado es a nivel orgánico, no sé si está Víctor o alguno de los neurólogos, el área frontal. Cuando vos estás ejecutando y estás mirando, estás usando el occipital y otras áreas que tienen que ver con la motricidad, que están en otra parte del lóbulo frontal, en el homúnculo. Entonces, tienen una tendencia compensatoria para usar más todo lo que es computadora. De hecho, se usa como parte del tratamiento. Vas a ver que también son chicos, como contaba Fernando, que vos los podés cantar y te van a entender lo que no te entienden si vos le hablás. Cuando estuvo acá el coro hace muchísimos años, no sé si estabas vos todavía, Miguelito, pero vino un coro acá de sí, la conocen porque es una chica que trabajó después con ustedes, que trajo un coro de afuera, de autistas, que cantaban y entonaban perfecto. Y vos le hablabas 2 palabras y no te podían contestar, porque vos estás hablando con otras áreas cerebrales. O sea, acá pensemos. Estamos hablando de una enfermedad grave, con múltiples etiologías, donde hay un área cerebral que está funcionando mal, porque si no, no serían como son. ¿Qué es primero el huevo o la gallina? Todavía lo estamos estudiando. Yo creo que es la parte orgánica. Hay otros que no lo piensan así. Pero lo que te quiero decir es que estos chicos no pueden expresarse, tienen ese lenguaje monótono cuando tienen un Asperger o no hablan, pero pueden cantar, pueden nadar y pueden jugar con la computadora. ¿Sí? Pueden armar rompecabezas, ¿sí?
porque tiene que ver con precisión. ¿Y por qué? Porque son áreas del cerebro que están indemnes, que no están lesionadas como las que están lesionadas en los chicos que tienen esta sintomatología. ¿Queda más o menos respondido? Un detalle clínico, los ¿Sí? niños con autismo, muchos aprenden a escribir antes que a hablar, o a veces Claro. escriben y no hablan, por Bueno, ejemplo. Que los justamente por niños no eso, autistas empiezan primero a hablar antes que a escribir. tal cual, tal cual. Eh, eh, la doctora Discúlpenme, Doqui, acá Susana hay, Sosa, sí, esperen un poquito. Vale, está Mariela, está Evangelina, hay un montón de gente. Después la ponemos a las... Marcia, yo solo quiero hacer una Sí, recomendación. sí. Marcia, disculpame porque soy de autista, no tengo nada, soy hipertímica, lo cual quiere decir que soy inoportuna, insolente, etc. Pero ayer, justamente, y por eso me metí hoy, escuché una excelente charla de un curso que estoy haciendo de la Escuela de Salud Integrativa Española, que habla mucho de ortomolecular. Lo cuento porque es gratis, en YouTube está como esi.com. La charla de autismo de ayer fue diferenciar autismo primario de secundario y lo excelente fue la cantidad de autismos secundarios por metales tóxicos en embarazo de la madre, por alteraciones de la microbiota, por partos anormales, o sea, lo que ellos llaman autismo secundario, pero a mí, dentro de la etiología, me parece que serían los autismos más prevenibles, digamos. O sea que se los recomiendo a todos porque es gratis. En YouTube ponen no me acuerdo si es con I o con Y.com, hay un montón de charlas de psiquiatría ortomolecular, pero la de autismo recontra vale la pena. Por esto, de los autismos etiológicamente distintos. Mil Gracias. gracias. Bueno, bárbaro, lo ponemos acá en el chat. Doc, no se me enoje, Doc Yunes, no se me enoje. Vale dice, ¿hay escalas específicas para diagnosticar de autismo, además de la clínica, obviamente? ¿Contestás vos, Ferchu? Doctor Sí, hay escalas, pero las escalas no son diagnósticas. Las escalas son para acompañar un tratamiento y evaluar objetivamente una evolución. En general, hasta las mismas escalas, por ejemplo, A2, que muchas veces se nombra como una escala diagnóstica o se usa como diagnóstico, la misma instructivo de A2 dice que no es una escala diagnóstica. Las escalas ayudan mucho, pero me parece que el diagnóstico es clínico. Bien. Mariela pregunta, considerando las presentaciones cada vez más tempranas y teniendo como tratamiento psicofarmacológico, antipsicóticos y ácido valproico, por ejemplo, autorizados por FDA a partir de 5 años, ¿cómo pensar estas indicaciones? Sí, es verdad que tratamos de evitar y se trata de priorizar los tratamientos no farmacológicos, pero a veces es imposible, son niños muy complicados, muy mal regulados, con mucha agresividad o con conductas complejas y como decía Marcia, a veces la risperidona es de utilidad, a veces también yo utilizo la levomepromacina cuando necesito sedación, pero en general son los niños pequeños, se trata de no medicar. Claro, perfecto. Y pero lo iba a decir, no me acuerdo qué era. Y aparte muchas veces usamos desde más chiquitos y los ponemos off-label, digamos, ¿no? Es por la Claro. experiencia. ¿no? Bueno, Lo que sí mi experiencia, en general no se necesitan dosis muy altas para lograr lo que uno busca en el niño con autismo. y en general hay una dosis que, a ver, uno puede padecer de por exceso o por defecto, pero en pediatría está todo dosificado. Si ustedes tienen el Medscape, en la parte de pediatría está impecable, inclusive la titulación, cómo hay que darla. Y cuando no tienen la fórmula, yo uso la fórmula que me dieron cuando estuve en el curso, que cuando no sé la dosis del adulto, pongo la tercera parte de la dosis del adulto en menores de 6 y la mitad de la dosis del adulto en menores de 12 años, y de 12 a 18 se va titulando
se va aumentando más próximo como para llegar a la dosis del adulto. Pero siempre están las dosis y hay algunos, inclusive los estabilizadores, ahora hasta la clozapina, que se pueden dosar en sangre para ver los niveles más los cuidados que habrá que tener con los efectos adversos. Bien, a ver, Evangelina, ¿la excitación psicomotriz o agitación psicomotriz es muy frecuente? Sí, bueno, la excitación psicomotriz es muy frecuente y clínicamente, volviendo a la charla, digamos, lo que nosotros trabajamos es que cuando hay una agitación psicomotriz nos preguntamos primero el por qué tiene la excitación psicomotriz, porque muchas veces, por ejemplo, siempre cuento esta anécdota de un paciente que en Villa Constitución iba a la escuela más autista, el chico autista bastante severo, pero estaba bien en la escuela, pero un día dejó de entrar a la escuela, no quiere entrar más, se tiraba al piso, se metía en el auto, no quería bajar y lo mandaban para que hagamos algo y lo mediquemos para que pueda entrar. Cuando escuchamos y tratamos de detectar, como le decía recién, el funcionamiento de ese síntoma, cuando tratamos de detectar el mecanismo por el cual ese niño tenía la excitación, descubrimos que la única que había cambiado en la escuela era que había cambiado la directora. La directora anterior era bastante metida todo el tiempo en su oficina y no salía de ahí. En cambio, esta entró, que era más empática, y dijo, ¿cuál es el problema más importante en esta escuela? Resumiendo, ¿no? Y bueno, el chico este que es autista, que es el problema más complejo. Ah, bueno, ¿a qué hora viene? A las 8, ok. Entonces se ponía en la puerta a la directora y lo recibía. Hola, Pedrito, viniste. Entonces el pibe, cuando se encontraba con alguien tan intrusivo y tan que le generaba tanta angustia que no quería entrar más a la escuela. Cuando la metimos a la directora dentro de su dirección y no la dejamos salir más, el pibe volvió a entrar y no necesitó una medicación para poder entrar en la escuela. Es decir, punto clínico. Si el chico tiene una excitación de psicomotriz es por algo, no es como un cuadro epiléptico que se desata de la nada, en general, digo, ¿no? En general, a veces puede ser, pero en general tiene una razón. Si detectamos la razón, por ejemplo, hace poco me trajeron un chico que tenía muchas excitaciones y cuando entra al consultorio con su hermanito y se le agarraba con el hermanito al cual lo lastimaba, al más pequeño. Pero cuando yo veía interactuar mientras hablaba con la madre, porque hacía como hace Winnicott, que con un ojo miraba a la madre y con otro miraba a los chicos, decía, bueno, veía que el más chiquito, el más grande con autismo, iba y buscaba un juguete tranquilamente. Y el más chiquito iba y se lo arrancaba o lo molestaba o le pegaba, hasta que el otro reaccionaba. Entonces, la psicoeducación con esa madre es frenar al otro para que este otro no reaccione de esta manera. Pero bueno, sí, claro, la excitación psicomotriz es un modo un síntoma frecuente en el autismo. Si me permitís, voy a agregar algunas Y, causas, por ejemplo, el dolor. Son vale, chicos afásicos, entonces a veces sí, les duelen las muelas o les duele la cabeza o les duele el oído, mm, que son tremendamente dolorosos y hacen sí, cuadros de excitación psicomotriz, con lo cual también es sí, importante descartar dolor. Cuando fue la epidemia de COVID, muchos chicos con autismo empezaban con cuadros de excitación psicomotriz y era por el dolor provocado por el COVID y que se curaban ni más ni menos sí, que con paracetamol. Entonces, sí, descartar el dolor es una causa importante. Otra cosa es el abuso infantil. Estos chicos, como no hablan tan bien, son víctimas muchas veces de abuso. Y bueno, después, bueno, puede haber abstinencia de medicación. Si ustedes tienen internado un paciente o tienen un paciente que le están proveyendo la medicación y los padres le dejan de darle la medicación porque no hay un cuidado, la falta de medicación, como la risperidona, produce un cuadro de excitación psicomotriz como si fuera un cuadro de abstinencia. Que esto nos pasaba mucho, Susana, después cuando vos comentes, vas a seguramente, y el doctor Yunes van a poder aseverar esto que yo estoy diciendo. O sea que lo primero que hay que ver es cómo está tomando también la medicación. O sea que las causas pueden ser múltiples. Irene Kramer. Gracias, sí. Fercho. Me gustó lo de la evaluación durante un tiempo prolongado. En todo caso, todos los diagnósticos pueden ser vistos desde un enfoque dimensional, además del categórico. Al diagnóstico inicial se va a ir complejizando y modificando en función de la evolución del paciente. Muchas gracias por la clase y por el intercambio. Susana Sosa. Bueno,
Bueno, en principio quiero felicitar a Fernando porque me pareció su exposición muy clara y en gran parte coincido con él y fundamentalmente de que cada autista es uno por uno. Los tratamientos son de acuerdo justamente a como uno dice uno por uno, tiene que ir viendo qué características tiene para poder trabajar con ellos. Porque es cierto también de que tienen explosiones, que se lastiman, y las soluciones para cada chico, como él bien recortó en el ejemplo que dio recién, es buscarlo, escucharlo y ver qué es lo que funciona para que ese pibe deje de lastimarse. A veces en mi clínica, nosotros hace muchísimos años, cuando yo empecé, había una nena que se lastimaba las orejas, pero era una cosa espantosa, estaba toda lastimada y había venido, los padres le habían hecho como le ataban las manos o le ponían unos sujetadores en el codo para que no pudieran doblar el brazo y se pudieran lastimar. Y la verdad de que esa nena estaba alucinada. Entonces, con una medicación, eso se dio. Después hay otros que como bien dijo Fernando, que se lastiman para sentir su cuerpo, porque no lo sienten. Los bordes que nosotros tenemos del cuerpo, ellos no lo tienen. De hecho, muchas veces se tiran contra las paredes porque el límite físico no lo tienen. Se lastiman, también tienen esos juegos repetitivos que a ellos les da una sensación de que no hay que mover las cosas porque si no su mundo también se derrumba. Es decir, si bien no he hecho la clasificación que me parece muy interesante, la de Fernando, y muy completa, creo que describió muy bien los síntomas que acompañan cada periodo. La pregunta que a mí me queda son los trastornos de los chicos Asperger. En mi clínica, que atendí los Asperger en el consultorio, los adolescentes, terminan brotándose. Generalmente van hacia la paranoia o quedan como autistas. Y en mi clínica del consultorio son personas que viven encerradas y ahora muy tomadas por las cuestiones de las computadoras, con los videojuegos, y sus comunicaciones son con otros, pero a través de la computación y de los videojuegos. Y me parece que ese es todo un campo a explorar. Ujú. Sí, 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 estoy de acuerdo. Leo Kanner tenía 11 pacientes en el año 42 y en el año 71 uno solo logró hacer algunos estudios. Uno hizo unos estudios y pudo trabajar de algo con algunas limitaciones y otro consiguió un puesto también, que fue una de las cosas cuando uno empezó a pensar la cuestión de la evolución. Lo que sí también hay como un debate entre especialistas si el Asperger o el autismo, podríamos decir, va hacia la psicosis o hacia la esquizofrenia, o como otros dicen, que el autismo va hacia el autismo y el autista Sí. que va a la esquizofrenia, aquel autista que uno pensó que era autista y siempre fue un esquizofrénico que al final se brotó, digamos. Sí. Son especulaciones clínicas que creo que también llevarían mucho tiempo porque ni siquiera los expertos en los debates se logran acuerdos, pero en principio a mí me sirve pensar que, y además, digamos, depende cada chico, pero según, como decíamos recién, el funcionamiento que tiene, pensar en positivo, hacia adelante, estimularlo a partir de sus intereses específicos, orientarnos por ahí, por los intereses específicos. Eh, como siempre, viste, cuando uno dice, cuenta solo a los que le va bien. Bueno, voy a contar el que me fue bien. Un pibe de chiquito que tenía, me lo traen porque armaba a los 10 años, veía una película y la armaba arriba de una mesa y ponía todos los juguetitos arriba de la mesa, los muñequitos, y armaba la película que él había visto.
y la reproducía. Pero tenían que comer en esa casa y tenían una sola mesa. Y cuando la madre corría los juguetes, este pibe se enojaba y se armaba un caos. Así fue la historia. Y la primera cosa que yo propuse fue negociar media mesa, digamos, porque quitarle ese espacio que había creado, que para mí hoy lo llamo borde, digamos, antes no lo pensaba de ese modo, pero era como limitarle la posibilidad que el pibe progresara. Los padres, muy atentos a esto, fueron comiendo en un pedacito de la mesa y cada vez fueron ampliando, el pibe fue creciendo, pasaron muchas cosas, hasta que un día él solo dijo: Alonso, metí todos los muñequitos dentro de una bolsa y están en el ropero, no voy a jugar más. Pasó el tiempo, pasaron muchas cosas, de adolescente caminó por arriba de los tapiales vestido de negro pensándose como un superhéroe. Este, bueno, pasaron muchas cosas. Pero con el tiempo, cuando ya terminó la adolescencia, me dijo que quería ser policía. Bueno, era compleja esa situación. Nos favoreció que ser investigador de la policía. Pero acá en San Nicolás, por suerte, no hay. Entonces, sin decirle que no, la dificultad de irse, no sé hasta dónde tenía que irse. Bueno, al final estudió cine en Rosario, viajaba todas las semanas, todos los días o día por medio a Rosario, estudió cine. Y ahora filma películas. Una de las películas, y después se las puedo pasar, esto es para una película de Netflix, y es de el paciente, debe ser el único paciente que me fue tan bien, pero hizo una película con los muñecos que guardó en esa bolsa animada, porque aprendió la técnica. Y cuando presentó la película acá en San Nicolás, en un lugar chico, por supuesto, en la primera fila sentó a todos los muñequitos porque eran los actores. Eran los actores de su película. Hizo una película animada con sus muñecos que en un momento de 10 años, en vez de tirárselo, los preservamos. Entonces, siguiendo este pensamiento, si nos orientamos por los intereses específicos y el pibe tiene tela, es posible que se logren cosas. Pero hay muchos que también, como todos nosotros, no autistas, también no tenemos tela y en algunas cosas somos limitados, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, eso es la vida. Interesantísimo, muchísimas gracias. Bueno, Guillermo Segal agradece. Acá hay un comentario que ya lo comentamos antes, dice que lo que se denomina autismo se trataría de un perfil sintomático. Es necesario incluir el gran tema de la etiología. Sí. Eso ya estamos realmente de acuerdo. No sé quién es porque aparece de un teléfono con un número. Bueno, después Alexei Kolos dice superlativa exposición. María Fernanda Grandione, a todos, excelente presentación. Aquí en equipo escuchando. Gracias Fer Alonso, gracias a P por este espacio. Bueno, hay más agradecimientos. Mariela Venturini a todos, muchísimas gracias. Eduardo Sacristán a todos. En adolescentes con ideación, Eduardo Sacristán es un argentino, médico argentino, psiquiatra infantil, está viviendo en España. Él dice, los adolescentes con ideación suicida persistente, ¿alguna sugerencia? ¿Alguna experiencia con esketamina? Muchísimas gracias. Bueno, digamos, en niños con autismo, yo no tengo experiencia en que lleven a una tendencia suicida. Sí me ha pasado con algunos chicos que pensé que eran autistas y tenían un cuadro psicótico, esquizofrenia y que tuvieron algunos intentos. Pero en autistas, no sé, vos, Marcia, si tenés tanta experiencia con No, alguna no experiencia tengo con con autistas, también tengo con psicóticos, pero en el caso donde hay un cuadro que no está tan claro en relación a lo que es el diagnóstico, pero que tiene ideación suicida, nosotros hasta ahora lo que usamos acá es la clozapina. El que tiene mucha experiencia con esketamina es el doctor Corral porque hizo una investigación. No Claro. lo llegamos a extender a adolescentes y a niños. Esto lo estaba propiciando el laboratorio Janssen, pero yo no llegué a hacer investigación en el hospital. Quizás Eduardo nos pueda contar más lo que han hecho en España con la esketamina que lo que nosotros la podamos aportar. Sí sabemos positivamente que la clozapina, en caso, por lo menos, de la esquizofrenia con ideación suicida resistente o de cuadros donde hay ideación suicida irreductible,
lo ideal, además de la internación, es la clozapina. Eso es lo que puedo aportar desde de mí. No sé, alguno de los, De acuerdo. los que estamos escuchando, si pueden aportar algo más. Bien, bueno, Zuleika, ay Zuleika, qué suerte que estás. Bueno, Zuleika hace unos 2, 3 años fue la presidenta ni más ni menos de Flappy, así que nos está escuchando. Dice, magnífico Fernando y Marcia. El conversatorio comentó que totalmente, que está de acuerdo con lo que nosotros dijimos en las discusiones. El colega, por favor, que aclare que el diagnóstico del espectro autista es clínico, que la escala de A2 y la entrevista ADIS son instrumentos, eso lo dijiste, no sustituyen al clínico. También agregar que en el abordaje farmacológico, muy de acuerdo, agregar que acá usamos con buenos resultados el aripiprazol. Sí enfatizar, ella es de República Dominicana, sí enfatizar que aquellos chicos más cercanos a la adolescencia presentan comorbilidades que son por ocasiones tener el diagnóstico de autismo con retraso y recibir tratamiento específico para esa comorbilidad. Saludos desde República Dominicana, Zuleika. Besos, Zuleika. De Miguel y Flavia a todos. Fernando, me gustaría saber a qué llamás borde en ese contexto. Bueno, creo que lo expliqué en la charla. ¿Cómo explicó? Sería esto que construye el niño o la niña como un modo de... Dos funciones tiene. Uno, el modo de poder socializar con el otro sin que el otro le sea intrusivo o angustiante. Y el segundo uso que tiene ese borde o zona intermedia es para poder él poder volcar sus tensiones en eso, como lo hacen en los objetos acompañantes, por ejemplo, o en las construcciones que hacen. Algunos se rodean con figuritas y hacen como un borde alrededor de las figuritas. También eso parece bien concreto. A veces la cuestión del borde tiene que ver con chicos que gritan o dan vueltas y giran y nadie se le puede acercar, digamos, o en vez de jugar y meterse a jugar al fútbol, juegan corriendo alrededor de la cancha en forma del árbitro de línea, digamos, construyen un espacio propio en el cual se sienten parte del otro. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, no es que no juega al fútbol, juega con los otros, pero en su zona. Bien, Claro. ¿Y va. cómo sería la semiología al borde? Porque no es, yo entiendo que es una construcción teórica como para entender la conducta, ¿no? Pero ¿cómo sería la semiología para decir, bueno, este tiene tal borde, este tiene tal otro borde, este tiene... Es que yo, digamos, Yo entendí, yo no entendí cómo diferenciaste los bordes no en lo la uso de ese clasificación. modo, como si fuese un metro, digamos. Es ¿Qué? y no lo uso como si fuese un metro o un recuento de glóbulos blancos, un electron. Digamos, esto es un No, es un concepto concepto. teórico para entender que hay un espacio, ¿sabes cómo es? Como el espacio parecido, pero no es lo mismo, como el espacio transicional del niño no autista, digamos. Pero el espacio transicional del niño autista tiene una diferencia porque tiene ese niño puede salir y puede entrar, podríamos decir. En cambio, en el borde, no, el borde lo necesita siempre. Y en el espacio transicional hay mucho de simbólico, en cambio en el otro es más de una construcción imaginaria y de lo real. Claro, pero suponete, yo soy absoluto ignorante, lo soy Sí. con respecto a esto. No lo entiendo, no lo entiendo. La Y verdad que bueno, no, se no, puede no leer sé. eso, hay muchos textos sobre ese tema. No. Esperaba Eric que me explicaras Laurent, vos. No. Maleval, hay hay Sí, sí, pero muchísimo no. trabajo sobre eso. Está bien, está bien. Ok, ok. Bárbaro. Bueno, Andrea, que me manda muchos halagos que no los voy a leer porque me dan vergüenza, pero que me encantan. Después, María Anabel Lama, a todos, muchísimas gracias por la presentación muy clara. De Andrea a todos, de acuerdo con Miguel. De María Gabriela Foscarini a todos, muchísimas gracias por la presentación intercambio, espera, diagnóstico temprano, Andrea dice, diagnóstico temprano no es estigmatizar, es prevenir cronicidad y discriminación.
de Mariela Venturini a Sí, todo, de cuando acuerdo. se habla de borde, es el borde al cuerpo. Bien, bueno, bárbaro. Bueno, ahora me No encantaría siempre. el doctor Yunes, que hable la doctora Añez, el doctor Serrano. ¿Siguen por ahí o se me fueron los chicos? Mis pendex preferidos, ¿dónde andan? Mis baby. La doctora Añez está ahí. Hable, hable, Lucila, Lucila, hable. No, está silenciada. espera a ver si la puedo silenciar yo. ¿Estará la doctora Añese? ¿La ve? A ver, Fernando. Ahí Quería está el doctor agradecer, Serrano. Hola, doctor Serrano, pero qué alegría verlo. Tan lejos y tan cerca y tan hermoso como siempre. quería agradecer, Marcia, a Hola, ti hermosa. especialmente, tener este comienzo, diríamos, de año lectivo para nosotros y con la compañía de estos queridos colegas. Quería agradecer al doctor Alonso esta presentación de un tema tan difícil y especialmente recordar el mal momento que está viviendo Rosario y lo acompañamos. Yo solamente pensé en el diagnóstico precoz, porque ya hace una cantidad de años que estábamos tratando de hacer un diagnóstico en el primer año de vida. Y eso se trabajó bastante en el grupo de Kamala Ditela, que era la observación del lactante, y se logró ver varios signos precursores de un desarrollo autista. Ese es un tema, el diagnóstico el primer año de vida. Lo he visto confirmado en un caso que hemos compartido con el doctor Yunes, que tuvo una evolución muy exitosa en función, entre otras cosas, de que el diagnóstico lo hizo la madre el primer año de vida. Ese es un tema. El otro tema que quería decir es el antes y el después para los padres de un diagnóstico del espectro autista. O sea, la convivencia con un niño autista no es fácil. Y creo que los padres tienen este tipo de experiencia, yo diría dramática en el sentido etimológico de la palabra. Creo que tenemos que tener muy en cuenta esta dificultad que los padres se encuentran más o menos en la segunda o tercera década de la vida, porque son cuadros de los cuales es muy difícil sustraerse y necesita permanentemente asesoramiento y acompañamiento profesional, desde mi punto de vista. También recuerdo a los hermanos de los chicos autistas que se encuentran ante un hermano que es diferente y que debería ser, digamos, considerado el autista y su familia. Eso nada más quería decir en el momento diagnóstico para hacer una orientación de tipo psicopedagógico, si me permiten, para la convivencia con estos niños tan difíciles. Nada más que eso. Muy importante lo que acaba de decir, doctora. Muy importante. La familia del autista. Muy importante. Gracias, doctorcita hermosa. Gracias por estar siempre. Si le parece, lo escuchamos al doctor Serrano. Eso. Un par de cosas. Primero, encantados de que se haya empezado una nueva estación, another season, del Ateneo. Otra, agradecidísimo al doctor Alonso por la presentación
que nos hace poner el autismo no solamente en el espectro, pero en detalles de distintas escalas, donde nos fue navegando tan claramente y tan bien. Quería comentar sobre el hecho de que por qué, siendo que había 1 en 1000 los que fueron diagnosticados con autismo hace 50, 60 años, hemos pasado a que sea 1 en 100, siendo pasamos por 500 en un momento dado. Lo que pasa, y recuerdo en los momentos de mi propio entrenamiento, es que el único criterio que teníamos era siguiendo el criterio tradicional. Y eso era muy limitado, muy limitado. Fue recién en la década del 80 que se redescubrió lo que había escrito Asperger en la década del 30. Y claro, se empezó a reinventar cómo ver al autista. Y después empezamos en dónde y quién hace el diagnóstico y con qué criterio. Y ahí es donde los datos de distintos países son totalmente contradictorios. Pero tenemos la noción en este momento que por lo menos en el espectro es 1 en 500, no, 1 en 100, perdón, que puede entrar de esa categoría. Pero es un paraguas en el sentido de que evidentemente va a haber muchas diferencias. Y finalmente quisiera comentando sobre el hecho de que cómo tratar de ser autista es un poco el diagnóstico du jour, que excentricidades son diagnosticadas como Asperger. Digamos, mucha gente tiene derecho a ser excéntrico sin que tenga necesidad de rotularse en Asperger. Finalmente, digamos, hay una cantidad de gente invadido por la computación, los juegos, el desarrollo, todo eso, que tienen muchas características del espectro de Asperger también. Problemas en relaciones interpersonales, viven un poco en la oscuridad emocional, incluso habitual, de donde están viendo en la computación habitaciones oscuras, etc. O sea, estamos evolucionando en cómo vemos el autismo. Y lo de hoy fue una contribución excelente en darnos un panorama tan preciso y claro. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Doctor Yunes, creo que estaba el doctor Garrote también, no sé si alguien quiere comentar algo. Doctor Garrote. Creo que estuvo, pero no estoy seguro. A ver, si me falta leer algo. Gabriela Foscarini. Muchas gracias por la presentación e intercambio excelente. De Andrea a todos, diagnóstico temprano. Eso ya lo leí, no se estigmatiza, es prevención. Mariela Venturini a todos. Cuando se habla de borde en el borde, ¿qué es el borde del cuerpo? Es el borde del cuerpo. Samsung, a ver quién. Wilma Calizaya, ¿qué se sabe del omega 3 como medicación en el autismo? Están dando mucho ahora. A ver, ¿alguno puede aportar algo de esto? Yo digo que lo tomen, total. Cuando me preguntan, digo, tomar. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué De te va a acuerdo. pasar? Claro, yo digo, El pero tema piola. del ¿Y no hace costo. daño? No, Wilma, por Tema ahí. del costo. No, pero está bien. Wilma debe ser del grupo de Warmi, me parece. ¿Estás ahí, Wilma? No, parece que no. Pero bueno, sé que lo están dando y están dando también vitamina B6, que eso mejora también toda la parte de las neuronas. En la epilepsia generalmente está muy baja la B6, pero el omega 3 realmente es bárbaro, así que bueno. No sé, alguno lo debe tomar. Yo no lo tomo, pero podría tomarlo. Después dice Cecilia Franchini. Gracias, Fernando Alonso. Qué alegría escuchar a mis maestros. Muchos saludos a todos.
Un placer, Ceci, que estés acá en el grupo siempre. Silvina Guerra, mi vida de Silvina, que es la jefa del área de nenas, creo, de internación de ahora del Hospital Tobar García, que la tengo lesionadita. Pone, gracias, Fernando. Estos conceptos ayudan a ordenarnos en los pensamientos para poder entender mejor. Saludos a todos. Bueno, hasta acá los chats. Así que no sé, Fer, si querés, o doctor Yunes, usted antes, si quiere comentar algo. Yo quiero comentar algo. Sí, por supuesto. Susana Sosa, quiero saber la cantidad de retardos mentales junto con el autismo que se ven en el servicio que usted presidió durante tantos años. Bueno, yo no tengo una estadística, pero eso es una de las más difíciles de diferencias del diagnóstico, porque yo recuerdo que en el hospital, cuando yo entré, no se entendían autistas, porque en ese momento, desde la dirección, los autistas estaban incluidos dentro de los retardos mentales. Entonces tuvimos que hacer, pelear, discutir y empezar a hacerles un lugar, que después se trasladó el tratamiento a al hospital de día. No, yo no tengo en mi experiencia una discriminación entre lo que puede ser un retraso mental, porque los autistas muchas veces tienen dificultades cognitivas. Entonces, es como el huevo y la gallina, no me animaría a decir un porcentaje. ¿Ustedes, Fernando y Miguel? No, también coincido con Susana. No tengo más que aportar. Sí. Evidentemente, un niño con autismo es muy difícil la evaluación de la cuestión cognitiva, digamos, ¿no? Y separada del autismo. Y creo que de alguna manera hay un trabajo interesante de Mastron, es un investigador canadiense, no psicoanalítico, que divide al autismo en el autismo prototipo y al autismo, lo llama, no es secundario, sino sindrómico. Entonces, el prototípico podríamos decir que sería este que yo he descrito con una evolución en mucho favorable. El sindrómico son chicos en los cuales se puede detectar, como decía recién, causas biológicas, intoxicación en el embarazo, algún síndrome genético, causa genética, traumatismos, epilepsias, digamos, se acompañan de alteraciones que se asocian a patología más concreta, ¿no? Y esos tienen una evolución bastante rápida, digamos, ¿no? Pero bueno, es difícil en la experiencia tener estadística de eso. Antes cuando... Miguel. sí, Miguel, me interesa, sí. Bueno, cuando Kanner describe a los 11 chicos, los toma de un grupo de chicos con retraso, y entre ellos identifica estos síntomas. A fines de los 70, cuando Michael Rutter habla de autismo como trastorno del desarrollo, él se ocupa de especificar muy claramente qué es trastornos en la reciprocidad, la comunicación social, qué sé yo, interacción y todas esas cosas, desacoplado del desempeño intelectual. Es decir, que él lo que plantea es que autismo es todo lo que serían los rasgos de dificultades que tienen que ver con dificultades en la reciprocidad social y emocional, tanto en la comunicación como en la interacción, y además con el predominio de conductas generalmente repetitivas, es decir, rígidas. Entonces, ahí lo que hace es definir, y por otro lado, dentro de uno de los criterios de autismo, en el primer estudio que se hace epidemiológico, es los chicos tienen mirada inteligente. Entonces, es como que de entrada se divide, se separa claramente autismo desde
enunciativamente se separa autismo de retraso. Pero para mí, una gran parte de los chicos con autismo que hemos visto tienen retraso. Por supuesto, hay un alto porcentaje que no lo tienen. No estoy diciendo todos los autistas tienen retraso, pero estas son las cosas. Es decir, acá dentro de lo que son las descripciones diagnósticas, hay mucho de narrativa interesada según quién la hace, ¿no? Claro, en realidad, sí. Para mí, había padres que se enojaban muchísimo conmigo cuando venían con un chico que me decían que era autista y yo les decía, no, tiene un retraso. O, bueno, tiene un retraso. No, no tiene un retraso, es autista. Bueno, ahora, los test no sirven para diferenciar autismo de retraso. Porque los test en autismo no son confiables. Y además los test, sobre todo en autismo, tienen que ser situados. Los de escritorio no sirven. Y ¿Puedo? coincido. Perdón. No. ¿Vos querés hablar, Marcia? Sí, porque son como funciones diferentes, ¿no? Porque con el retraso mental, que antes era más fácil, con el DSM-4, digamos, y el TR, sí, hablando del DSM, yo sé que muchos lo odian, pero bueno, hablando de eso, eran ejes paralelos, o sea que un chico podía tener un TEA, pero o sea, un trastorno generalizado del desarrollo en ese momento, y además un retraso mental. ¿Qué función semiológica se piensa cuando uno habla del retraso mental de la inteligencia? Capacidad de resolver los problemas en el menor tiempo posible, con lo cual uno está midiendo cuestiones cognitivas. ¿Cuáles son las funciones semiológicas que yo tengo para diagnosticar un TEA? La socialización, como acaba de decir Miguel, la comunicación o lenguaje, la actividad, que es repetida, restrictiva y estereotipada, o sea, lo que hago, cómo lo hago, y ahora se sumó la capacidad imaginativa. Como consecuencia de esas fallas a lo largo del tiempo y según la lesión, aparecen los déficits cognitivos, porque esto depende de la capacidad que tenga cada uno de los chicos con diagnóstico de autismo. Entonces, cuando yo empecé, que estaba con Miguel en docencia, que él era mi profe, me decía como que dependía del cociente intelectual y de la capacidad de lenguaje la evolución de un autista. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que se tienen en cuenta distintas funciones semiológicas para diagnosticar un retrasado mental de un TEA, pero el TEA puede terminar teniendo retraso mental según la capacidad del lenguaje comunicativa y el cociente intelectual que vaya desarrollando. Está bien, pero me retracto de una cosa con respecto a lo que te dije aquella vez. Es que la evolución positiva o negativa de una persona con autismo no depende del coeficiente intelectual. Ok. Sino depende de la capacidad adaptativa. Es decir, la capacidad de regular su desempeño en función de es súper interesante lo que vos estás aclarando ahora, porque el criterio del manual nuevo tiene que ver con la adaptación y con la función. Cambió eso, antes era en función sintomática pura y ahora tiene mucho peso esto que acabas de decir para un paciente. Claro, pero yo, por más, aun cuando cuestiono el tema del DSM y todo eso por muchas otras causas, porque no me parecen estos cuadros clínicos representativos, pero fuera de eso, esta gradación que hace el DSM de los niveles, necesita ayuda notable y muy notable, eso que parece así tan burdo, me parece muy importante porque el DSM plantea comunicación y eficacia en la comunicación y desempeño, es decir, capacidad de adecuarse. De lo que habla es de capacidad adaptativa, y cuando habla de capacidad adaptativa está poniendo en jaque la inteligencia ecosistémica, es decir, la capacidad de reconocer las claves adaptativas, las oportunidades adaptativas, todo eso. Entonces, ahí me parece que esa parte del DSM me fascina, me encanta. Vos sabés que en muchas definiciones de inteligencia, la adaptación es parte de la definición. Yo tomé una, pero algo de la adaptación tiene que ver con la capacidad intelectual, porque vos con la inteligencia lo que estás haciendo es
sumar conceptos que fuiste adquiriendo y adaptarlos a la situación en la que estás haciendo. Eso de alguna manera se moderniza con el viejo concepto intelectual. Así que es muy No, interesante el pero debate. hay una cosa, ya que me diste pelota, Sí, hablo. ¿cómo no te voy a dar Bueno, pelota? Carl Friston, en un paper que publiqué hace poco, en donde tratan de crear una ecología de la inteligencia natural y de la inteligencia artificial, el tipo define la inteligencia de una manera muy interesante, que se refiere a la variedad de modelos alternativos del mundo en que vivimos, que uno puede generar. Es decir, que a la capacidad de ir adecuando el modelo que uno tiene a la realidad, es decir, que en definitiva, la capacidad de romper estereotipos, eso sería la inteligencia. Entiendo. La capacidad de no quedarse pegado a un estereotipo, que es lo que se plantea en los autistas, que no pueden despegarse del estereotipo. Y la Claro. definición actual de inteligencia se plantea que es la ruptura, la capacidad de romper estereotipos y de identificar más instancias que estereotipos. ¿Entendés? Perfecto, perfecto, divino. Me encantó. Doc Bueno, Jules, gracias. sí, ¿alguno querías Bueno, comentar algo? ¿Susi? era un, ¿Alguien quiere hablar? Perdón. este, perdón, estoy hablando yo, Marcia. Digo que yo le preguntaba a Susana, porque yo veía de alguna manera autismo y retraso mental en muchos chicos que estaban ahí. Pues, y no habíamos tocado el tema del retraso mental, eh, que me parece interesante tocarlo. Y Fernando, te felicito por la exposición, creo que ha sido muy clara. Y una de las cosas que dijiste que me parece importante, hoy en día estoy recibiendo muchos pacientes adolescentes con diagnóstico de autismo, cuando de autismo no tienen nada, pero parece que se ha desarrollado una moda en decir yo soy autista y de autista no tienen nada. Yo no entiendo. Cada vez, así como salieron otras modas y el tema le decía al joven médico Alexis que en vez de hablar de, yo tengo muchos adolescentes que han perdido hasta la escuela por, por la computadora. Hay una Ujú. adicción a la computación y Sí, es una adicción cada vez mayor. Sí. Y eso no quiere decir que es autismo digital. Que me perdone el que te dijo eso, pero lo que yo veo es verdaderamente una adicción muy importante y falta de límite por parte de los padres. Tal cual. No le sacan la computadora, siguen con los celulares y se Lo que pasa- pasan toda la noche, cambian la noche por el día. sí, sí, sí. Bueno, hermoso. Bueno, si les Bueno, muchas parece, gracias. gracias, doctor. Si te parece, Fer, si quieres cerrar. Bueno, sí, muchas gracias. Me parece que no hay más nada que contar. Esta fue Hay mucha más. mi experiencia para trabajar en consultorio. Eso es lo que quise volcar. No es la, no es lo que me sirve a mí, digamos. Y la construcción que yo hago para poder entender a los niños y niñas con autismo, que a mí me parece que es el eje clave para poder intervenir tanto no farmacológicamente como farmacológicamente. Así que bueno, muchas gracias por invitarme a participar y gracias por todos los aportes que he escuchado. Bueno, igualmente, acá siguen agradeciendo. Fernando, ha sido una entrada muy hermosa con un tema muy de la psiquiatría infantil, con una participación multitudinaria de gente maravillosa. Así que es un placer volver a reencontrarnos y empezar este ciclo
Muchísimas gracias a todos y nuevamente en 2 semanas nos vamos a encontrar con otro Ateneo. Un beso a todos y hasta la próxima. Gracias, Fernando. Chau. Chao, querido.